Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a su programa Consejo Notarial, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, donde le tenemos un consejo notarial cada semana y hoy tenemos un tema que le va a interesar mucho, enajenación de parcela ejidal, y aquí vamos a tratar y a comentarle todos los requisitos, qué se ocupa y desde luego su consejo notarial. Y tengo esta semana unos excelentes invitados. En primer lugar, la licenciada Malinelli Rodríguez Hernández, ella es titular de la Notaría 53 de Cotaxtla. Bienvenida, Malinelli. Muchas gracias por la invitación. Me acompaña también el licenciado Pablo Morando Rodríguez. Él es titular de la Notaría 37 en la ciudad de Cardel. Bienvenido, Pablo. Gracias, Manuel. Buenos días. Y me acompaña también el licenciado David Francisco García Luna. Él es titular de la Notaría 56 de Alvarado. Bienvenido, David. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a una cápsula con información muy importante para todos ustedes y regresamos. Está usted en el mejor programa de la televisión. Hola, mi nombre es Omar Falcón Aburto, soy titular de la Notaría número 12 de la 15ª Demarcación Notarial con residencia en Orizaba, Veracruz. Y quiero dar un consejo notarial en el sentido de que si fuera el caso de que adquirieran un bien inmueble a través de un crédito Infonavit, Fobiste, una vez que han firmado la escritura y que será su título de propiedad, acudan a recoger el mismo, ya que es importante para toda su vida, y de manera inmediata otorguen su testamento a efecto de brindar seguridad jurídica a los suyos. Pues, estimado auditorio, estamos en un programa más de Consejo Notarial con un tema muy interesante que es la enajenación de la parcela ejidal. Quiero recordarles que el 51% de la superficie de nuestro país sigue siendo propiedad ejidal contra un 49% de propiedad privada, y esta enajenación tiene varios requisitos que hay que observar para que todo salga muy bien. Y desde luego va a tener un consejo que es: acuda con el notario de su preferencia y hágalo desde el inicio de su trámite. Esto es muy importante para que tenga una asesoría completa desde el principio y no gaste su dinero a veces innecesariamente. Entonces, bueno, para todo esto vamos a estar aquí con nuestros invitados platicándole. Tome papel y lápiz para que apunte todo lo necesario. Seguramente usted, algún familiar, algún conocido de una parcela que va a comprar, que va a vender, que va a convertir en propiedad privada, tal vez tiene un solar urbano donde va a construir, o tal vez va a venderlo, qué sé yo. Y desde luego, si usted es titular de derechos agrarios, también debe hacer un testamento agrario que se llama lista de sucesor. Eso es muy importante. Estamos cerrando ya prácticamente septiembre, mes del testamento, donde tuvimos una participación muy importante. Todavía no le tenemos los números exactos, pero agradecemos a todo el público por su preferencia en hacer sus testamentos en las notarías del estado de Veracruz, para lo cual el presidente del Consejo Directivo, Daniel Cordero Gálvez, me ha pedido que les agradezca el favor de su preferencia. Y vamos a iniciar con este tema. Licenciada Malinelli, platíquenos de favor. Usted viene de un municipio, Cotaxtla, que es más rural que urbano. ¿Cómo vive usted allá estos temas agrarios en su notaría? Pues sí, es un tema muy cotidiano y muchas personas se acercan a la notaría a realizar las operaciones. Y lo que siempre les comento es que
lo importante es identificar el tipo de operación que se va a realizar. Si es una enajenación de derechos parcelarios, si es una primera venta de dominio pleno, si la parcela ya pasó a dominio pleno, o si es una compraventa de derecho civil, que es del solar, que es propiedad del ejidatario. Entonces yo creo que partiendo de esa base, identificamos el título o certificado con el que cuentan las personas y de ahí nos vamos a desglosar los requisitos indispensables para que cada una de las operaciones tengan la validez que sea necesaria. Exactamente, ¿verdad? Cada una de estas operaciones tiene requisitos distintos y bueno, es lo que debemos de observar. David, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a enajenar una parcela ejidal que es ejido y va a seguir siendo ejido? Claro que sí, Manuel. Pues hay que cumplir un procedimiento que nos marca la ley agraria. Aquí es importante que nuestros televidentes sepan diferenciar lo que es una parcela que todavía está como agraria y se rige bajo la ley agraria, a diferencia de la parcela que ya es dominio pleno y que dice título de propiedad. La parcela agraria, su documento todavía dice certificado parcelario. Y los requisitos son, más que nada, respetar el derecho de preferencia. Sí, claro, ¿Cuál es el tenemos derecho de que hacer preferencia? una notificación, Una ¿verdad? notificación a la esposa, a la concubina o concubino en este caso, que también tienen ya los mismos derechos, a los hijos del ejidatario o ejidataria y a personas que han trabajado y demás avecindados que están en este... Ejidatarios, comuneros del ejido, ¿verdad? Así es. Y entonces este derecho del tanto, Pablo, ¿en qué consiste? Esto es, si yo quiero vender una parcela y hay una persona que se interese, y entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues aquí empieza la parte interesante y la parte en la que podemos atenderlos nosotros también. Una vez agotados estas notificaciones que han corrido los 30 días o que bien la autoridad municipal o estatal comenta que no está interesada en ejercer su derecho de tanto, podemos enajenar libremente, podemos hacer la cesión onerosa de los derechos a la persona con quien hemos propalada esta operación. Para eso, la ley agraria en el artículo 80 manifiesta que tiene que ser ratificada ante notario público y con 2 testigos. Entonces, ahí es donde entra el aspecto notarial aquí. Mucha gente ratifica las firmas porque tienen ya el contrato elaborado y a veces lo hacemos en instrumento público, según sea el caso. Pero tenemos el mismo valor jurídico en ambos casos, sea siempre, desde luego, ante notario. Entonces, ratifiquemos las firmas. Yo siempre recomiendo en mi notaría que los testigos sean parte del comisariado ejidal o del consejo de vigilancia, para que haya, digamos, una mayor certeza dentro del ejido. También es importante acudir al comisariado ejidal para poder verificar que esos derechos siguen vigentes, ¿no? Valinelli, ¿y qué hacemos cuando queremos heredar nuestra parcela? Porque si es solar urbano, pues ya es propiedad privada, y si ya adoptó dominio pleno, esto es, la parcela ya se volvió propiedad privada, pues nos vamos al testamento. Pero en el caso del ejido, ¿cómo le hacemos? En el derecho agrario se rige por la lista de sucesores. Esta lista de sucesores va a heredar, por así decirlo, la persona que aparezca primero y van en orden de preferencia. Esta lista de sucesores se puede hacer ante notario o acudiendo directamente al Registro Agrario Nacional. En ambos casos debe quedar inscrito en el Registro Agrario Nacional. Ahorita en el mes del testamento mucha gente se acercaba queriendo realizar su testamento y definir a quién quería poner como heredero, pero había imposibilidad de agregarlo en el testamento y se optaba por la lista de sucesores para que la gente asignara. Al ser propiedad agraria, ¿verdad? Así es. Aunque habemos quienes en el mismo testamento hacemos un capítulo aparte y ahí con la lista, ¿verdad? pero sí definiendo lista de sucesores. Sí, que sea específicamente una lista de sucesor preferente. Oye, David, bueno, y ya notificamos el derecho del tanto, ya nos dijeron que nadie está interesado. Obviamente esta notificación hay que mandarle un escrito al comisario ejidal, pues diciéndole esta pretensión.
es importante resaltar que hay que incluir ahí el precio del avalúo, ¿verdad? Cuando es una parcela que ya adoptó dominio pleno. Pero cuando no, cuando estamos en una parcela que va a seguir siendo ejido, se notificó el derecho del tanto. ¿Y qué sigue ahí? De ahí, después de que se hace el contrato de la cesión de derechos, sea oneroso o gratuito, hay que ir a registrar este contrato al Registro Agrario Nacional para que haya el cambio del certificado y el nuevo adquirente reciba ahora su certificado a su nombre para que pueda avalar continuando con sus actividades como miembro de ese ejido, ¿no? Sí, es muy importante también, Pablo, recordarle a nuestro auditorio que no basta confirmar ante el notario, hay que seguir el trámite en el Registro Agrario Nacional. El trámite queda concluido con el registro de este instrumento público en caso que fuera escritura o documento privado en el cual se certifican las firmas en el Registro Agrario Nacional, por lo cual hay que hacer digamos que termina hasta que no queda registrado y con la expedición del nuevo certificado a favor del nuevo titular de los derechos. Claro que sí, y Malinelli, también comentarle a nuestro auditorio que quién es el que puede adquirir ejido, o cualquier persona pudiera ir, oye, ya me gustó una parcela en el ejido tal, voy y la compro, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, para los derechos parcelarios sí hay la ley marca que los comuneros, los avecindados son las personas. Una limitante, ¿verdad? Son ciertas, exactamente, limitantes para que no cualquier persona se acerque a apoderarse de las tierras ejidales. Exacto. Y oye, David, ¿y cómo acreditamos que somos ejidatarios, comuneros o avecindados, pues para poder ir y comprar parcelas ejidales? Con el certificado parcelario, con una resolución judicial, y también la asamblea da el reconocimiento a ciertas personas para ir adquiriendo ciertos derechos. Como avecindado. Como ¿verdad? avecindado. Entonces que habitamos ahí en el ejido, sea que compramos un solar urbano, o sea que rentemos lo que sea, pero que seamos vecinos de ese ejido. Que participemos en esa comunidad o en ese ejido. Muy bien. Oye, Pablo, y ya si adoptamos el dominio pleno, esto es, solicitamos a la Asamblea que nos autorice convertir nuestro ejido en propiedad. Y entonces, obviamente, una vez que se integra el expediente de esa reconocimiento, pues vamos y lo inscribimos, ¿verdad?, en el Registro Agrario Nacional, y entonces ya somos dueños de una parcela que adoptó el dominio pleno. Esto es, que pasó de ser propiedad ejidal a ser propiedad privada, pero ahora la queremos vender. Entonces ahí hay otros requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Es correcto. Es distinto a la cesión de derechos que acabamos de comentar, porque ahora hay que notificar el derecho del tanto a la autoridad municipal y estatal. Desde luego también viene una constancia que expide el comisariado ejidal por el derecho del tanto también, y aquí es muy importante porque hay que hacer un avalúo previo que tenemos que solicitar, yo diría, antes de propagar la operación, porque el avalúo es el valor mínimo por el cual se puede celebrar la operación, e incluso si viene muy por encima de lo que pretendemos venderlo, pues se puede hasta caer la operación. Esa es la importancia del avalúo. Este avalúo solo puede ser expedido por el INDAVIN o por bancos, ¿no? Una institución bancaria. Es correcto. Entonces es muy importante tramitarlo antes para que veamos el precio, ya que en las notificaciones del derecho del tanto tiene que venir la cantidad por la cual se pretende enajenar, ahora sí el inmueble, no los derechos. Así es. Entonces, Malinelli, bueno, pues ya tenemos entonces la notificación del derecho del tanto de esa parcela que ahora es propiedad privada. Y entonces ya la podemos dividir porque omitimos decir que la parcela ejidal no debe dividirse. Pero tenemos el caso que queremos dividirla, entonces la volvemos propiedad privada, entonces ya la podemos dividir. Y hacemos un avalúo de cada fracción si es que no la vamos a vender completa, ¿verdad? Así es importante hacer hincapié en que cada fracción que se divida de esta propiedad va a llevar los mismos requisitos y que, a diferencia de la parcela que todavía no tiene dominio pleno y que sigue siendo parte del ejido,
esa parcela no se puede dividir. Se enajenan los derechos totales. Y cuando se vuelve propiedad privada, ya con dominio pleno, ya la persona puede optar por vender una fracción, por donar a sus 2 hijos, etcétera, pero el avalúo va únicamente por la fracción a dividir. Y los demás requisitos se cumplen cada vez que se vende una fracción. Así es, hasta completar todo. Esa va a seguir siendo primera enajenación. Y tenemos una exención del impuesto sobre la renta en esa primera enajenación. ¿Quién nos quiere explicar en qué consiste esto? Porque a veces es un impuesto muy alto, ¿no? Esto es, los títulos no traen un valor. Por eso es importante esa asesoría desde el principio que consideramos esta operación. Y entonces, para acudir al notario de su preferencia y comentarle pues todo lo que queremos hacer, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de no pagar impuestos sobre la renta por enajenación. ¿Quién nos quiere explicar eso? Pues si la parte vendedora acredita ser ejidatario, su operación de venta está exenta al 100%. Entonces, si yo tengo una sola parcela y entonces la convierto en propiedad privada, renuncio a mis derechos agrarios, ya no sigo siendo ejidatario, ya no exento el impuesto. Habría que calcular y enterar ese impuesto. Y entonces, si no tengo valor de adquisición, pues todo es ganancia. Todo es ganancia. Se vuelve ya se vuelve una operación muy gravosa. Así es, debemos de cuidar esa parte, porque, bueno, si no, pues tengo que pagar mucho impuesto y tal vez, como decía Pablo, pues ya no se puede hacer esa operación, por lo que implica el pago que tenemos que hacer. Y un detalle importante, si me permite, también lo que está exento es la primera venta de la tierra. Si construimos, si hay bodegas, si hay un casco de hacienda, etcétera, ya hay ciertos impuestos que pagar por las construcciones. Esto es, habría ahí que pagar ese impuesto si no es nuestra casa habitación y con los limitantes ahí de la exención para casa habitación. Y recordar, estimado auditorio, que la construcción no habitacional causa IVA. El suelo no, pero la construcción sí. Entonces, como bien decía Malinali, si tenemos bodegas, corrales, etcétera, eso tiene que pagar su IVA al venderse. Y a veces es una cantidad muy importante. Manuel, y que no se tiene previsto. Comentarle a la gente que el tema del programa Consejo Notarial es acercarse a la notaría antes de realizar la operación. ¿Por qué? Porque hablando de la exención del impuesto sobre la renta, es sobre toda la parcela, aunque la vayas vendiendo fracción por fracción. Como dicen, la primera enajenación no significa que si vendo una primera fracción, ya no tenga derecho a exentar la segunda o la tercera fracción. Esa también tengo derecho a exentarla, porque es mi primera enajenación de esa fracción que viene de mi título de propiedad. Y a veces se puede confundir la gente y a lo mejor puede pensar que ya no va a tener ese derecho futuro, ¿no? Sí, claro. Miren, tenemos una pregunta de nuestro auditorio. El señor Arturo Casanova Sánchez de Tuxpan, Veracruz, nos pregunta, bueno, nos dice que le venden un terreno donde el dueño solo tiene un documento que se llama información testimonial ad perpetuam. Pregunta si este documento tiene validez jurídica para ampararse la propiedad de un terreno. Don Arturo, este es un tema aparte, muy interesante también. Se lo contesto muy rápidamente. La información testimonial ad perpetuam sí sirve para acreditar la propiedad, obviamente si se hizo para ese efecto, para acreditar la propiedad, porque hay muchos tipos de información testimonial. Entonces habría que ver para qué se hizo específicamente esa información testimonial. Lo importante es que acuda con el notario de su preferencia, él revise la situación jurídica del inmueble, el registro público de la propiedad, en catastro municipal y en la tesorería municipal para ver si tiene adeudos, etcétera. Desde luego también, si tiene servicio de agua, que esté al corriente, y si no lo tiene, una constancia de que carece del mismo. En fin, que lo que debe de hacer es acudir al notario de su preferencia, él sabrá cómo asesorarle de la mejor manera. Y bueno,
Tenemos también el caso de los solares urbanos. En los ejidos hay áreas urbanas que son propiedad privada y son importantes porque con ellos podemos acreditar de alguna forma la vecindad, aunque tiene que estar reconocida por la asamblea. Pero estos solares urbanos, ¿qué tratamiento le damos, Malinali? Es un tratamiento conforme al Código Civil, una compra-venta. Muy bien. Lisa y llana. Ok. Vamos a una cápsula, estimado auditorio, y al regresar, el consejo notarial de esta semana. Si vas a realizar una escritura o conoces de alguien que lo vaya a realizar y esta persona no sabe leer y escribir, es ciega o es sorda y no sabe leer, deberá hacerse acompañar de un testigo, de una persona que lo asista en dicha escrituración. El notario tendrá que asentarlo en su escritura y esta persona deberá identificarse plenamente, debe ser mayor de edad y entonces esta persona le va a leer y le va a explicar a la persona que lo buscó para que lo asista. Excelente día. Muy bien, estimado auditorio, pues nunca nos alcanza el tiempo para darle todos los detalles de los temas que le traemos preparado, pero bueno, estamos entrando a la recta final del programa y les pido de favor a mis invitados un último comentario. Malinali. Muchas gracias. Pues como siempre, el que acudan al notario desde el principio de sus operaciones es fundamental. Nadie tiene la vida comprada. Si el documento no queda bien desde el principio, hay casos irreversibles y en los que se pierde mucho tiempo tratando de regularizar, ¿no? Entonces siempre es importante acudir con el especialista, asesorarse y realizar todo desde un principio de la manera que debe ser. Y como dice el dicho, a notaría abierta, juzgado cerrado, se trata de que no tengamos que ir a juicio, sino de que hagamos desde el principio las cosas de la mejor manera. Pablo, un último comentario. Manuel, gracias. Pues antes que nada, recalcar que el derecho agrario es un derecho muy especial, muy específico, que tiene reglas propias y que a veces pues queremos mezclarlas con el derecho civil y que tenemos por eso que ir con alguien que sepa cómo somos los notarios que estamos en el Estado. Y bueno, los invito a que acudan con nosotros, con quien quieran, con quien les quede cerca, con el notario de su confianza. Y bueno, quedan temas pendientes, como el tratamiento que se tiene que dar en materia de prevención de lavado de dinero a estos casos. Y ojalá otro día nos invites de nuevo. Regresamos. Sí, como no, desde luego, porque hay que cuidar, al igual que cualquier otra enajenación, todos los temas de la ley de lavado de dinero. David, un último comentario. No, pues más que nada agradecer la invitación en la participación contigo, Manuel. Y como diríamos, aprovechando el consejo notarial, hablando que tocamos el tema de las exenciones, tienen que, al ejercicio fiscal, tenemos que hacer una declaración para demostrar esa exención, para evitar un problema con Hacienda. Y como dicen, para dormir tranquilos, tenemos que hacer una notificación, el ejidatario que vendió y que tuvo esa exención, simplemente para acreditarle a Hacienda el ingreso, por qué tuvo ese ingreso, y que todo esté muy bien, y agradecer la invitación y que sigan todos acudiendo a su notaría de preferencia en todo el estado de Veracruz. Están las notarías a su disposición, a su servicio. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y miren, tenemos un número de WhatsApp, 2281 380854, 2281 380854. Dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas de temas. ¿Qué le interesa a usted saber sobre temas notariales? ¿Qué le interesa a, pues tal vez un trámite que va a hacer? Tal vez está interesado en comprar una parcela, así como el señor Arturo, tal vez usted duda de los documentos del que le va a vender. Bueno, pues acuda a la notaría, pregúntele al notario de su preferencia, él sabrá cómo asesorarlo de la mejor manera. Así como hicimos todo el programa Septiembre Mes del Testamento, donde dimos asesoría jurídica gratuita,
en la mayoría de las notarías del Estado de Veracruz va a encontrar asesoría jurídica gratuita, un trato amable, cordial, respetuoso, donde le vamos a informar qué debe de hacer en cada caso específico. ¿Por qué? Porque necesitamos ver los documentos para poderle explicar todo. Así como el médico necesita ver los análisis, pues así nosotros necesitamos ver los documentos y en base a eso informarle, asesorarle de la mejor manera. Recuerde usted que el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz somos todos los notarios del Estado estamos obligados a pertenecer a este colegio por ley y tenemos cursos de actualización que nos obliga a estar preparados siempre de la mejor manera. Y hoy nuestro consejo notarial es: acuda al notario de su preferencia. Él le va a saber asesorar de la mejor manera y en el caso de la parcela hay que cumplir los requisitos. Nos vemos en el siguiente programa.